Hola a todos, les voy a hablar ahora de una parasitosis, pero específicamente de un parásito, del Enterobius vernicularis, también conocido como Oxyurus. En este video les voy a hablar acerca de su ciclo de vida. Estos parásitos también son conocidos como alfilerío debido a que el extremo posterior del gusano hembra va a terminar en punta, como si se tratara de la punta de un alfiler. Este parásito es visible macroscópicamente y se caracteriza porque su extremo posterior se dobla a sí mismo, a manera de una espiral. El ciclo de vida del mismo no es tan difícil de comprender. A nivel del ciego, que sería la primera porción del intestino grueso, se van a encontrar los gusanos adultos, tanto el macho como la hembra. Aquí se va a dar la copulación y luego de esto se van a empezar a formar los huevos en el interior de la hembra. Cuando termina de madurar los huevos, la hembra va a migrar hacia la zona del ano, a nivel de los pliegues que se van a encontrar en la región del ano. En este lugar, las hembras van a depositar sus huevos, generalmente cuando la persona afectada se encuentra en inactividad. Por tal motivo, esta migración suele ser durante las noches, cuando la persona se encuentra durmiendo. Estos huevos se van a ubicar a nivel de los márgenes anales y va a causar prurito o comezón. Al rascarse el individuo con las manos, podría contaminar también algunos alimentos y estos mismos el mismo individuo ingerirlos, lo cual pues estaría generando una autoinfección, es decir, una transmisión de ano, mano, boca. Otra posible forma de contagio sería a través de lo siguiente: es que los huevos, además de encontrarse a nivel del ano, también se puedan encontrar en la ropa de cama o a nivel de la ropa interior en gran cantidad, y al sacudir la cama, por ejemplo, podría diseminar estos huevos en el interior de la habitación. Estos huevos se van a diseminar en esa zona, contagiando a los demás integrantes de la casa. El huevo va a contener la larva de este parásito y cuando el ser humano lo ingiere, este huevo va a migrar hasta la zona alta del intestino delgado, donde se va a dar la eclosión de los mismos, liberando la larva. Y esta larva irá migrando hacia la zona del ciego, donde terminará su maduración y su crecimiento. Y cuando se encuentra adulto, pues va a copular y esta hembra va a migrar nuevamente hacia los pliegues anales para depositar los huevos. Así se cerraría el ciclo biológico de este parásito. Si te está gustando este video, pues te invito a que veas los otros videos de mi canal, que también toco diferentes temas, tanto de la piel como de otros sistemas. Además, pues hay un buscador en la zona de donde estoy señalando, en el cual pues podrías poner el tema o duda que tengas al respecto de una enfermedad y ahí podrás encontrar información. Sigo con el video. A continuación les voy a explicar por qué este parásito causa pues síntomas y signos en el paciente. Este parásito va a irritar el interior del intestino a nivel por donde va a ir migrando. Por ejemplo, a nivel del ciego, en el interior del intestino y los márgenes anales. Probablemente el movimiento de este parásito y el extremo del parásito irrita el intestino, a nivel de la mucosa del mismo. Esto se ha demostrado a través de biopsias en las cuales se ha evidenciado pues un patrón inflamatorio con presencia de células e hiperemia. También se ha descrito la presencia de microtraumatismos, los cuales pues serían focos para migración de bacterias. También podría afectar el apéndice secal, formando o dando lugar a una apendicitis, lo cual se denomina apendicitis verminosa. Cuando las hembras adultas migran hacia el interior de la vagina de las mujeres, podría ocasionar irritación en esa zona a nivel del cuello uterino e incluso también a nivel de las trompas de falopio. E incluso en algunas situaciones se ha evidenciado este parásito en el interior de la cavidad abdominal. Por lo tanto, otras manifestaciones de esta infección podría ser la apendicitis, la vulvovaginitis, la salpingitis y la irritación peritoneal. Con respecto al diagnóstico de esta infección por este parásito, se puede realizar el test de Graham, para lo cual se va a utilizar una tira de celofán con un lado que sea adhesivo, un material con el cual marcar, un portaobjetos y un bajalenguas. La cinta se va a colocar sobre el material sólido, ya sea un bajalenguas u otro, con la cara adhesiva hacia afuera, y esta se va a aplicar contra los pliegues anales de norte a sur en esa dirección y de este a oeste, con una presión suficiente para borrar los pliegues anales. La intención de esto es que el material que se encuentra a ese nivel en los pliegues pueda adherirse a la zona pegajosa de la cinta que se está poniendo en contacto.
Este material se va a colocar en un portaobjetos para luego poder visualizar el mismo a través de un microscopio. Y de esta forma, si se evidencia el huevo del oxiuro, se podrá hacer el diagnóstico respectivo. Los exámenes de heces son muy insuficientes o no ayudan para hacer el diagnóstico de parasitosis por oxiuros. Este examen, el test de Graham, se debe hacer por las mañanas antes de que el paciente defeque, antes de que se bañe, y también se le explica que no debe tocarse la zona anal. De esta forma se va a aumentar la probabilidad diagnóstica. E incluso si se quiere mejorar la misma, se puede hacer este examen 3 días seguidos. De esta forma vamos a evitar los falsos negativos. De forma preventiva de esta infección, se recomiendan los lavados a nivel del ano con más abundante agua y jabón, lavado de manos siempre antes de ingerir cualquier alimento, evitar el hacinamiento y también dar el tratamiento oportuno a aquellas personas que son identificadas con esta infección, evitar que se disemine esta infección en toda la casa. Por lo tanto, también sería importante dar tratamiento a todos los integrantes del hogar. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó el mismo, no se olviden comentar, darle me gusta y también compartir el mismo. Ya estaré subiendo otros videos más adelante. Wow. Wow.